¿Y si te dijera que uno de los versículos más conocidos sobre la prosperidad no es una promesa divina, sino un manual de instrucciones para activar una facultad psicológica que la mayoría de la humanidad ha olvidado? ¿Y si la clave para generar riqueza no estuviera en pedir, sino en recordar un poder que ya reside en ti, oculto a plena vista en un texto de hace 3000 años? Esta no es una historia sobre fe ciega, es la revelación de un mecanismo mental, un principio operativo de la conciencia humana que fue codificado en el lenguaje de lo sagrado para protegerlo del tiempo. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir alterará para siempre tu percepción del poder, el dinero y el potencial humano. Lo que nadie explica es que las verdades más profundas no se gritan en los mercados, sino que se susurran en códigos, esperando al buscador que tenga el valor de descifrarlas. Y ese viaje, ese desciframiento, comienza ahora mismo. Si sientes que esta idea resuena en lo más profundo de ti, si intuyes que hay una verdad ignorada esperando ser revelada, entonces quédate, porque apenas hemos empezado a desvelar el misterio y para entenderlo debes acompañarnos hasta el final. Para comprender el poder de este código, primero debemos viajar en el tiempo, no a un lugar de milagros y apariciones, sino a un desierto psicológico. Imaginemos a un pueblo entero, una conciencia colectiva que durante generaciones solo ha conocido la esclavitud. Sus cuerpos han sido liberados de las cadenas de Egipto, pero sus mentes siguen prisioneras. La mentalidad de un esclavo es un paradigma de supervivencia. No crea, reacciona. No planifica, obedece. Su horizonte mental está limitado por el látigo del capataz y la promesa de la siguiente ración de comida. Su Dios es una fuerza externa, un amo al que se le suplica provisión. El esclavo no se ve a sí mismo como una fuente de nada. Es un recipiente vacío que espera ser llenado. Este estado mental, descrito por psicólogos modernos como indefensión aprendida, es el terreno más estéril para la prosperidad. Es una identidad basada en la carencia, en la dependencia absoluta del exterior. Ahora, este pueblo se encuentra en el umbral de una tierra prometida, un nuevo comienzo. Pero una tierra fértil es inútil si la semilla de la mente es incapaz de germinar. La libertad física sin una emancipación mental es simplemente un cambio de carcelero. El verdadero desafío no era cruzar el desierto, sino erradicar el desierto que llevaban dentro. En este contexto de transición crítica se entrega el libro de Deuteronomio. No es solo un conjunto de leyes, es un manual de reconfiguración psicológica. Es un puente diseñado para trasladar a toda una cultura del paradigma del esclavo al paradigma del creador. Y en su corazón, en el capítulo 8, versículo 18, se implanta una instrucción de una densidad abrumadora. Acuérdate de que es tu Dios quien te da el poder para hacer las riquezas. Este no era un consuelo, era una orden, una tecnología mental, una herramienta para forjar una nueva identidad. Lo que la historia ha olvidado, lo que los guardianes del sistema han preferido ignorar, es que este mandato no era para que recordaran a un proveedor externo, sino para que recordaran una facultad interna que les había sido otorgada. Era la llave para despertar de la amnesia de la esclavitud. A lo largo de los siglos, este puente psicológico fue dinamitado. Las estructuras de poder, tanto religiosas como seculares, se dieron cuenta de algo fundamental sobre la psicología humana. Un individuo que se cree dependiente es un individuo controlable. La interpretación del código fue sutilmente corrompida. La frase «Él te da el poder para hacer las riquezas» fue despojada de su núcleo activo y transformada en un mensaje pasivo. Pide y se te dará. Este cambio, aparentemente inofensivo, lo cambió todo. El paradigma del creador fue reemplazado por el paradigma de la dependencia.
El ser humano dejó de ser Generador un activo de valor para convertirse en un mendigo cósmico, un niño que espera perpetuamente el favor de un Padre todopoderoso. Este es el conflicto central que ha moldeado nuestra civilización. Por un lado, la verdad oculta, la riqueza como el resultado de una facultad interna, un poder de creación que puede ser conscientemente activado. Por otro, la narrativa común, la riqueza como algo externo que se recibe por suerte, herencia o favor divino. Esta narrativa es el dominio del guardián, del sistema. Este guardián no es una figura conspiradora en una sala oscura, es un arquetipo. Es la voz del dogma que te dice que no eres digno. Es el modelo económico que te trata como un simple consumidor, no como un creador. Es el sistema educativo que premia la obediencia por encima de la originalidad. Y lo más importante, es esa voz dentro de tu propia mente, la sombra del esclavo, que te susurra que no eres suficiente, que necesitas algo o a alguien externo para estar completo, para prosperar. El secreto que este paradigma protege con tanto celo es que la palabra clave en el código nunca fue riquezas. La palabra clave, la que lo cambia todo, es poder. Quienes se benefician de esta distorsión son todos los sistemas que prosperan, manteniendo a las masas en un estado de incertidumbre y necesidad. Porque un individuo que desconoce su poder creativo es el cliente perfecto, el seguidor perfecto, el empleado perfecto. La verdad ignorada es que este versículo no transacción divina, sino un proceso psicológico tan real y operativo como la ley de la gravedad. A partir de este momento, nunca más verás la pobreza o la abundancia como una cuestión de azar o destino. La paradoja es evidente. Si este código es una promesa tan poderosa, ¿por qué tantos de sus creyentes viven en la carencia? ¿Por qué las personas que más recitan esta frase son a menudo las que más luchan materialmente? La disonancia es tan grande que solo caben dos explicaciones. O la promesa es falsa, o la hemos entendido completamente al revés. Aquí es donde comienza nuestro viaje como buscadores. El primer paso para descifrar cualquier código es cuestionar la traducción oficial. La narrativa común nos dice que debemos pedir. Pedir con fe, pedir con insistencia, pedir con humildad. Este modelo de pedir y recibir genera un ciclo de frustración y culpa devastador. Cuando pides y no recibes, la conclusión inevitable, según el guardián del sistema, es que tu fe es débil, que no eres lo suficientemente bueno, que hay algo malo en ti. Te conviertes en el problema. Este mecanismo te mantiene atrapado en un bucle de dependencia emocional y material, siempre buscando la aprobación de una fuerza externa, siempre sintiéndote inadecuado. Pero, ¿y si el problema no estuviera en el receptor, sino en la propia acción de pedir? Pedir, por definición, te coloca en una posición de inferioridad, de carencia. Es un acto que refuerza la creencia de que no tienes, de que necesitas algo de fuera. Es la oración del esclavo. La revelación que inicia nuestra investigación es que el código 818 no es una invitación a pedir, sino una instrucción para activar. El foco de la frase, la clave que hemos ignorado durante milenios, no está en el resultado, las riquezas, sino en el proceso, el poder. La palabra hebrea original para poder en este texto es koach. Esta palabra no significa una fuerza milagrosa o una intervención mágica. Koach se traduce como fuerza intrínseca. Capacidad, habilidad, poder inherente es la misma palabra que se usaría para describir la fuerza de un guerrero o la habilidad de un artesano. Es algo que ya posees. Es una facultad. La revelación, por tanto, es demoledora. El texto no dice que una deidad te lanzará riquezas desde el cielo. Dice que te ha sido entregada una facultad, una herramienta interna para que tú las generes.
No se trata de recibir un pez, sino de reconocer que naciste con la caña de pescar. Este es el conocimiento oculto que lo cambia todo. La pobreza y la abundancia dejan de ser estados externos para convertirse en el reflejo del uso o desuso de esta facultad interna. El código se revela entonces no como una promesa, sino como un algoritmo mental, un proceso de 3 pasos diseñado para activar esta facultad creadora. El primer paso es el mandato inicial. Acuérdate. En nuestra cultura moderna, recordar es un acto pasivo, un simple acceso a un dato almacenado en la memoria. Pero en la psicología antigua, y especialmente en la hebrea, recordar era un acto de creación. Era traer algo del pasado o del potencial al presente con tal intensidad que se volviera real y operativo. No es un simple recuerdo, es un acto de alineación consciente. ¿Pero qué es lo que hay que recordar? Acuérdate de la fuente de tu poder. Psicológicamente, esto se traduce en un mandato para desviar tu atención de la evidencia de tus sentidos, de tus problemas, de tus miedos, de tu cuenta bancaria, y enfocarla deliberadamente en el hecho de que posees una capacidad creativa innata. Es un ejercicio de neuroplasticidad. Cada vez que te enfocas en la carencia, refuerzas las conexiones neuronales de la mentalidad de esclavo. Cada vez que, en medio del caos, te detienes y eliges conscientemente recordar tu poder intrínseco, estás construyendo nuevos caminos neuronales. Estás reconfigurando tu cerebro para operar desde el paradigma del creador. Este primer paso es el más difícil, porque va en contra de todo nuestro condicionamiento social. El mundo grita, mira tus problemas, pero el código susurra, recuerda tu poder. Es el acto de apartar la vista del lienzo vacío y aterrador y enfocarla en la paleta de colores infinitos que sostienes en tu mano. Este recordar es una declaración de intenciones contra la tiranía de la realidad aparente. Es decirle al guardián del sistema, tanto externo como interno, que te niegas a definirte por tus circunstancias. Es el primer y más crucial paso para reclamar tu soberanía mental. Sin este acto deliberado de reenfoque, los otros 2 pasos del algoritmo permanecen inactivos. Es la llave que se introduce en la cerradura. Una vez que la llave está en la cerradura, el segundo paso del algoritmo nos invita a girarla. La frase continúa, porque Él te da. Aquí la narrativa común se estrella de nuevo. La interpretación pasiva ve esto como la confirmación de un dador externo que interviene en momentos de necesidad. Pero si seguimos la lógica del código, el significado es mucho más profundo y personal. Él te da no se refiere a una transacción que ocurre en el presente, sino a un hecho fundacional de tu existencia. No significa Él te está dando ahora, sino Él es la fuente de lo que ya te fue dado. Es el reconocimiento de que esta facultad, este coach, no es algo que debas adquirir, ganar o merecer. Es innata, es un don de fábrica, es parte de la estructura fundamental de la conciencia humana. Filósofos como los estoicos hablaban de la chispa divina, o el logos interior, una porción de la razón universal presente en cada individuo. Psicólogos como Carl Jung postularon la existencia de un inconsciente colectivo y arquetipos universales, sugiriendo que nuestra psique individual está conectada a una fuente de poder y sabiduría mucho mayor. Lo que nadie explica es que estas ideas seculares y filosóficas son ecos del mismo principio codificado en Deuteronomio. Reconocer que esta facultad es un don innato tiene una consecuencia psicológica monumental. Te libera de la tiranía del merecimiento. La mentalidad de esclavo está obsesionada con ser digno. ¿Merezco la abundancia? ¿He sido lo suficientemente bueno? El paradigma del creador trasciende esta pregunta. No se trata de si mereces usar tus manos para construir una casa. Simplemente son tus manos.
No se trata de si mereces usar tu mente para resolver un problema. Es simplemente tu mente. Este segundo paso es la aceptación radical de tu propia naturaleza. Es comprender que el poder creativo no es una recompensa por tu buen comportamiento, sino una herramienta inherente a tu condición de ser humano consciente. Es la comprensión de que la fuente de todo valor no está fuera, en el mercado o en el cielo, sino dentro, en la arquitectura misma de tu ser. Esta aceptación disuelve la culpa y la duda, y te permite pasar al tercer y más potente paso del proceso, la acción. Y aquí, en el corazón del código, llegamos al punto de inflexión. La revelación que reorganiza todo lo que creíamos saber. El tercer paso del algoritmo es la frase completa, el poder para hacer las riquezas. La palabra clave es hacer, no recibir, no atraer, no pedir. Hacer es un verbo de acción, de creación, de manifestación. Este es el núcleo del paradigma del creador. El poder del que habla el código es la imaginación creativa dirigida, la capacidad de concebir ideas, de visualizar soluciones, de diseñar sistemas, de resolver problemas y, en última instancia, de generar valor donde antes no lo había. Es la traducción de la energía mental, enfocada por el recuerdo y aceptada como innata en resultados materiales y tangibles. Pero la revelación más profunda, el secreto que lo cambia todo, reside en la última palabra, riquezas. Hemos sido condicionados para asociar esta palabra exclusivamente con el dinero, y este es el mayor engaño del guardián del sistema. Porque si la riqueza es solo dinero, entonces el juego está amañado. Solo unos pocos pueden acumular grandes cantidades de capital financiero. Pero, ¿y si riqueza, en este contexto, tuviera un significado mucho más amplio y fundamental? La verdadera riqueza no es el dinero. El dinero es solo un símbolo, un vehículo para intercambiar valor. La verdadera riqueza es el valor mismo. Una idea que resuelve un problema es riqueza. Una relación que nutre y apoya es riqueza. La salud vibrante en tu cuerpo es riqueza. El conocimiento que te permite navegar el mundo con sabiduría es riqueza. Una obra de arte que inspira a miles es riqueza. El secreto, la verdad ignorada, es que el código 818 no es una fórmula para hacerse millonario. Es el manual de usuario de la conciencia humana para crear valor en cualquier forma. Es la descripción de la facultad universal para materializar la intención. El poder para hacer es el poder de transformar la nada en algo, el caos en orden, el problema en solución. Cuando comprendes esto, el universo entero se abre. Ya no estás limitado a buscar un trabajo para ganar dinero. Puedes empezar a preguntarte, ¿qué valor único puedo crear? ¿Qué problema puedo resolver? ¿Cómo puedo usar mi coach, mi poder innato, para hacer del mundo un lugar marginalmente mejor, más eficiente, más bello o más sabio? Y el dinero, entonces, se convierte en un subproducto natural, una consecuencia inevitable de la enorme cantidad de valor que estás generando. Esta revelación tiene consecuencias prácticas, psicológicas y filosóficas que son tan liberadoras como aterradoras. Si el poder de crear valor es una facultad innata, entonces la narrativa de la víctima se derrumba por completo. La pobreza, en su nivel más fundamental, deja de ser una falta de recursos externos y se revela como una amnesia de nuestro poder interno. Es un estado de desconexión con nuestro coach. Ya no hay excusas. No puedes culpar al gobierno, a la economía, a tu familia o a tu pasado. Por supuesto, las circunstancias externas existen y plantean desafíos, pero el código revela que la herramienta fundamental para superar esos desafíos reside dentro de ti. La responsabilidad se traslada de forma radical y absoluta del exterior al interior. La vida deja de ser algo que te sucede
y se convierte en algo que tú generas, momento a momento, con cada pensamiento, cada decisión y cada acción. Esto es lo que nadie explica sobre la verdadera libertad. Viene acompañada de una responsabilidad total. El esclavo es libre de responsabilidad. Su amo decide por él. El creador es absolutamente responsable de sus creaciones. Cada fracaso y cada éxito es un reflejo directo de cómo ha utilizado su poder. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que cada resultado en tu vida, bueno o malo, es un espejo de tu estado de conciencia? Esta verdad es incómoda. Es más fácil creer que somos peones en un juego cósmico, sujetos a las fuerzas del azar. Aceptar que eres el jugador principal, el que mueve las piezas, es abrumador. Significa que si no te gusta tu realidad actual, solo hay una persona que puede cambiarla, y esa persona te está mirando desde el espejo. Este paradigma no ofrece consuelo fácil, ofrece poder, y el poder siempre exige coraje. El coraje de mirar tu vida a los ojos y decir, yo he creado esto, y si he creado esto, también puedo crear algo diferente. La aceptación de esta responsabilidad radical te enfrenta directamente con tu antagonista más formidable, tu propio condicionamiento. El guardián del sistema no es solo una fuerza externa. Tiene un agente infiltrado en tu propia psique. Es la voz de la duda, el miedo al fracaso, el síndrome del impostor. Es la sombra de la mentalidad de esclavo que susurra en los momentos de silencio. ¿Quién te crees que eres para crear algo? No tienes el talento, ni la educación, ni los contactos. Es mejor no intentarlo, así no te decepcionarás. Esta voz es el eco de generaciones de condicionamiento social que nos ha enseñado a encajar, a no destacar, a consumir en lugar de crear. La batalla, por tanto, no se libra en el mundo exterior, sino en el campo de batalla de tu propia mente. Activar el código 818 no es un acto único, sino una práctica diaria, una guerra de guerrillas contra tus propias creencias limitantes. Cada vez que decides actuar a pesar del miedo, estás ejerciendo tu coach. Cada vez que eliges enfocarte en una solución, en lugar de obsesionarte con un problema, estás aplicando el primer paso. Acuérdate, cada vez que te perdonas por un error y te levantas para intentarlo de nuevo, estás honrando la naturaleza innata de tu poder. Lo que la psicología humana nos enseña es que el cerebro es maleable. Las creencias no son sentencias de por vida, son patrones neuronales que pueden ser reescritos. El proceso de activar tu poder creativo es, literalmente, un proceso de reconfigurar tu mente. Es un entrenamiento consciente para desmantelar al guardián interior y entronizar al creador. Este es el verdadero trabajo. No se trata de visualizar un cheque en tu buzón, se trata de forjar una nueva identidad. Una en la que te identificas no con lo que tienes, sino con lo que eres capaz de crear. Y este cambio de identidad es la transformación más profunda que un ser humano puede experimentar. Para reforzar este nuevo paradigma, es crucial entender que el código 818 no es una idea aislada o anómala en la historia del pensamiento humano. Es una expresión de una verdad perenne, un conocimiento oculto que ha sido descubierto y redescubierto por sabios y filósofos a lo largo de los siglos, aunque usaran un lenguaje diferente. El sabio olvidado, el arquetipo de esta sabiduría ancestral, no habla con una sola voz, sino con muchas. Lo escuchamos en los alquimistas medievales, cuya búsqueda de transformar el plomo en oro no era una empresa química, sino una profunda metáfora de la psicología humana, la transformación de una conciencia básica y temerosa, plomo, en una conciencia iluminada y creadora, oro. El poder para hacer es la piedra filosofal. En los escritos de los filósofos del Renacimiento, como Pico de la Mirandola,
quien en su oración sobre la dignidad del hombre argumentaba que la grandeza del ser humano reside en su capacidad para moldearse y crearse a sí mismo. Lo vemos en los principios de la física cuántica, donde el acto de la observación parece influir en la realidad observada, sugiriendo, a un nivel fundamental, que la conciencia no es una mera espectadora pasiva del universo, sino una participante activa en su despliegue. Estas conexiones no son coincidencias, son la prueba de que estamos lidiando con un principio fundamental de la existencia. El Código de Deuteronomio es simplemente una de las codificaciones más antiguas, claras y directas de este principio operativo. Comprender esto te protege del escepticismo. Ya no es una creencia basada en un solo texto antiguo, es un patrón reconocido a través de múltiples disciplinas y épocas. Es una verdad ignorada que ha estado golpeando a la puerta de la conciencia humana durante milenios, esperando ser reconocida y, lo más importante, ser vivida. Llegamos ahora a la etapa final de nuestro viaje de revelación, la preparación emocional para integrar este conocimiento. Descubrir que posees el poder de crear tu realidad es como si te dijeran que has estado viviendo en una casa pequeña y oscura, sin saber que en realidad es un palacio con infinitas habitaciones. La primera reacción es de euforia, pero la segunda es de un vértigo abrumador. Si tengo este poder, ¿por qué mi vida es como es? Esta pregunta puede llevar a una profunda culpa por el pasado, pero el código no es un arma para juzgarte, es una herramienta para construir tu futuro. La mentalidad de esclavo se enfoca en la culpa y el arrepentimiento. La mentalidad de creador se enfoca en el aprendizaje y la aplicación. El pasado no fue un error. Fue el campo de entrenamiento necesario para que pudieras estar aquí, ahora, listo para recibir este conocimiento. Aceptar la carga de esta libertad significa entender que el camino del Creador no es más fácil. De hecho, a menudo es más difícil. Requiere una vigilancia mental constante, una disciplina para dirigir tus pensamientos y una resiliencia para enfrentar los fracasos, no como veredictos sobre tu valía, sino como datos para ajustar tu estrategia. Es la diferencia entre ser un pasajero en un autobús y ser el conductor. El pasajero puede dormir, quejarse del tráfico, culpar al conductor. El conductor debe estar despierto, atento, tomando decisiones en cada momento. El viaje puede ser más estresante, pero solo el conductor elige el destino. Esta es la elección que se te presenta ahora. Puedes escuchar esta revelación, encontrarla interesante y volver a tu vida como pasajero. O puedes tomar el volante, puedes aceptar la responsabilidad radical, el esfuerzo constante y la libertad incomparable que conlleva ser el creador consciente de tu experiencia. Este es el umbral final, no es una decisión que se toma a la ligera. Es el compromiso más profundo que puedes hacer, el compromiso contigo mismo. Hemos viajado desde el desierto de la mentalidad de esclavo hasta el umbral del paradigma del creador. Hemos desmantelado una narrativa de dependencia y hemos revelado un código de poder interior. Hemos descubierto que la frase «acuérdate de que es tu Dios quien te da el poder para hacer las riquezas» no es una promesa de rescate, sino un manual de instrucciones para la conciencia. Un algoritmo en 3 pasos. Recordar tu naturaleza creadora, aceptar que este poder es innato y usarlo para generar valor en el mundo. Hemos entendido que la verdadera riqueza no es el dinero, sino el valor que creamos, y que el dinero es solo una de sus muchas consecuencias. La verdad ignorada ha sido revelada. No estás aquí para encontrar tu lugar en el mundo, sino para crearlo. Tu vida ya no es una serie de eventos aleatorios, sino un lienzo en blanco. Cada día, cada hora, cada pensamiento es una pincelada. Ya no puedes vivir en piloto automático, porque ahora conoces el secreto.
El conocimiento oculto ha salido a la luz y con él una responsabilidad ineludible. La pregunta ya no es ¿qué me dará la vida?, sino ¿qué voy a crear con la vida que me ha sido dada? Esta transformación de la percepción es el verdadero tesoro. Es un cambio que altera tus decisiones, fortalece tu identidad y te conecta con un propósito más profundo. Dejas de ser un efecto para convertirte en una causa. Es el mapa, pero el viaje lo haces tú. La próxima revelación te está esperando, pero solo puede ser descubierta por aquellos que se atreven a aplicar la primera. Ahora que las puertas de la percepción han sido abiertas, ¿qué es lo primero que vas a crear? Y si te dijera que uno de los versículos más conocidos sobre la prosperidad no es una promesa divina, sino un manual de instrucciones para activar una facultad psicológica que la mayoría de la humanidad ha olvidado? ¿Y si la clave para generar riqueza no estuviera en pedir, sino en recordar un poder que ya reside en ti, oculto a plena vista en un texto de hace 3000 años? Esta no es una historia sobre fe ciega, es la revelación de un mecanismo mental, un principio operativo de la conciencia humana que fue codificado en el lenguaje de lo sagrado para protegerlo del tiempo. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir alterará para siempre tu percepción del poder, el dinero y el potencial humano. Hay una ansiedad silenciosa que recorre nuestra cultura, una tensión constante entre el potencial que sentimos dentro y los resultados que vemos fuera. Luchamos, nos esforzamos, seguimos las reglas del juego que nos han enseñado. Trabaja duro, ahorra, sé una buena persona. Y sin embargo, para muchos, la sensación de estar a merced de fuerzas incontrolables persiste. Es como vivir en una habitación a oscuras, tropezando con muebles cuya disposición desconocemos. Sentimos que hay un patrón, una lógica invisible que gobierna el éxito y el fracaso, la abundancia y la carencia, pero nadie nos ha entregado el mapa. Este sentimiento no es una ilusión, es la intuición de una verdad ignorada, la conciencia de que estamos jugando a un juego cuyas reglas más importantes nunca nos fueron explicadas. Lo que vamos a explorar juntos no es una nueva estrategia de inversión ni un truco para la mente. Es el desciframiento de un código ancestral, una pieza de conocimiento oculto que fue deliberadamente diseñada para ser malinterpretada por las masas, pero comprendida por el buscador. Este secreto no se encuentra en un grimorio perdido, ni en las enseñanzas de una sociedad secreta. Ha estado frente a nosotros todo el tiempo, encapsulado en un lenguaje que hemos aprendido a reverenciar, pero no a entender. Vamos a despojar a este conocimiento de su ropaje religioso para examinar el motor psicológico que contiene. Vamos a tratarlo no como un artículo de fe, sino como una pieza de tecnología de la conciencia. Este viaje te resultará incómodo. Te obligará a cuestionar las bases de tu identidad y tu relación con el mundo. El paradigma que estamos a punto de desvelar entra en conflicto directo con el condicionamiento social que has recibido desde tu nacimiento. El condicionamiento que te enseña que eres pequeño, dependiente y que tu valor se mide por factores externos. Lo que nadie explica es que este condicionamiento sirve a un sistema que se beneficia de tu amnesia, de que olvides tu poder inherente. La revelación que te espera no es solo una idea interesante, es una llave que abre una puerta que creías que no existía, la puerta a tu propia soberanía como creador de tu realidad. Si sientes que esta idea resuena en lo más profundo de ti, si intuyes que hay una verdad ignorada esperando ser revelada, entonces quédate. Este no es un canal para respuestas fáciles, sino para preguntas poderosas. Apenas hemos empezado a tirar del hilo de este misterio, y para entender el tapiz completo, debes
a acompañarnos hasta el final. Si estás listo para dejar de ser un espectador de tu vida y empezar a ser su arquitecto, suscríbete ahora, porque el viaje hacia el desciframiento de tu propio poder comienza en este preciso instante. Para comprender el poder de este código, primero debemos viajar en el tiempo, no a un lugar de milagros y apariciones, sino a un desierto psicológico. Imaginemos a un pueblo entero, una conciencia colectiva que durante generaciones solo ha conocido la esclavitud. Sus cuerpos han sido liberados de las cadenas de Egipto, pero sus mentes siguen prisioneras. La mentalidad de un esclavo es un paradigma de supervivencia. No crea, reacciona, no planifica, obedece. Su horizonte mental está limitado por el látigo del capataz y la promesa de la siguiente ración de comida. Su Dios es una fuerza externa, un amo al que se le suplica provisión. El esclavo no se ve a sí mismo como una fuente de nada. Es un recipiente vacío que espera ser llenado. Descrito por psicólogos modernos como indefensión aprendida, es el terreno más estéril para la prosperidad. Es una identidad basada en la carencia, en la dependencia absoluta del exterior. Ahora, este pueblo se encuentra en el umbral de una tierra prometida, un nuevo comienzo. Pero una tierra fértil es inútil si la semilla de la mente es incapaz de germinar. La libertad física sin una emancipación mental es simplemente un cambio de carcelero. El verdadero desafío no era cruzar el desierto, sino erradicar el desierto que llevaban dentro. En este contexto de transición crítica se entrega el libro de Deuteronomio. No es solo un conjunto de leyes, es un manual de reconfiguración psicológica. Es un puente diseñado para trasladar a toda una cultura del paradigma del esclavo al paradigma del creador. Y en su corazón, en el capítulo 8, versículo 18, se implanta una instrucción de una densidad abrumadora. Acuérdate de que es tu Dios quien te da el poder para hacer las riquezas. Este no era un consuelo, era una orden, una tecnología mental, una herramienta para forjar una nueva identidad. Lo que la historia ha olvidado, lo que los guardianes del sistema han preferido ignorar, es que este mandato no era para que recordaran a un proveedor externo, sino para que recordaran una facultad interna que les había sido otorgada. Era la llave para despertar de la amnesia de la esclavitud. A lo largo de los siglos, este puente psicológico fue dinamitado. Las estructuras de poder, tanto religiosas como seculares, se dieron cuenta de algo fundamental sobre la psicología humana. Un individuo que se cree dependiente es un individuo controlable. La interpretación del código fue sutilmente corrompida. La frase «Él te da el poder para hacer las riquezas» fue despojada de su núcleo activo y transformada en un mensaje pasivo. «Pide y se te dará». Este cambio, aparentemente inofensivo, lo cambió todo. El paradigma del creador fue reemplazado por el paradigma de la dependencia. El ser humano dejó de ser un generador activo de valor para convertirse en un mendigo cósmico, un niño que espera perpetuamente el favor de un Padre todopoderoso. Este es el conflicto central que ha moldeado nuestra civilización. Por un lado, la verdad oculta, la riqueza como el resultado de una facultad interna, un poder de creación que puede ser conscientemente activado. Por otro, la narrativa común, la riqueza como algo externo que se recibe por suerte, herencia o favor divino. Esta narrativa es el dominio del guardián del sistema. Este guardián no es una figura conspiradora en una sala oscura, es un arquetipo, es la voz del dogma que te dice que no eres digno. Es el modelo económico que te trata como un simple consumidor, no como un creador. Es el sistema educativo que premia la obediencia por encima de la originalidad. Y lo más importante es esa voz dentro de tu propia mente, la sombra del esclavo,
que te susurra que no eres suficiente, que necesitas algo o a alguien externo para estar completo, para prosperar. El secreto que este paradigma protege con tanto celo es que la palabra clave en el código nunca fue riquezas. La palabra clave, la que lo cambia todo, es poder. Quienes se benefician de esta distorsión son todos los sistemas que prosperan manteniendo a las masas en un estado de incertidumbre y necesidad. Porque un individuo que desconoce su poder creativo es el cliente perfecto, el seguidor perfecto, el empleado perfecto. La verdad ignorada es que este versículo no describe una transacción divina, sino un proceso psicológico tan real y operativo como la ley de la gravedad. La paradoja es evidente y es la primera pista de que algo fundamental se ha perdido. Si este código es una promesa tan poderosa, ¿por qué tantos de sus creyentes viven en la carencia? ¿Por qué las personas que más recitan esta frase son a menudo las que más luchan materialmente? La disonancia es tan grande que solo caben dos explicaciones. O la promesa es falsa, o la hemos entendido completamente al revés. Aquí es donde comienza nuestro viaje como buscadores. La narrativa común nos dice que debemos pedir, pedir con fe, pedir con insistencia, pedir con humildad. Este modelo de pedir y recibir genera un ciclo de frustración y culpa devastador. Cuando pides y no recibes, la conclusión inevitable, según el guardián del sistema, es que tu fe es débil, que no eres lo suficientemente bueno, que hay algo malo en ti. Te conviertes en el problema. Este mecanismo te mantiene atrapado en un bucle de dependencia emocional y material, siempre buscando la aprobación de una fuerza externa, siempre sintiéndote inadecuado. Pero, ¿y si el problema no estuviera en el receptor, sino en la propia acción de pedir? Pedir, por definición, te coloca en una posición de inferioridad, de carencia. Es un acto que refuerza la creencia de que no tienes, de que necesitas algo de fuera. Es la oración del esclavo. La revelación que inicia nuestra investigación es que el código 818 no es una invitación a pedir, sino una instrucción para activar. El foco de la frase, la clave que hemos ignorado durante milenios, no está en el resultado, las riquezas, sino en el proceso, el poder. La palabra hebrea original para poder en este texto es koach. Esta palabra no significa una fuerza milagrosa o una intervención mágica. Koach se traduce como fuerza intrínseca, capacidad, habilidad, poder inherente. Es la misma palabra que se usaría para describir la fuerza de un guerrero o la habilidad de un artesano. Es algo que ya posees, es una facultad. La revelación, por tanto, es demoledora. El texto no dice que una deidad te lanzará riquezas desde el cielo. Dice que te ha sido entregada una facultad, una herramienta interna para que tú las generes. No se trata de recibir un pez, sino de reconocer que naciste con la caña de pescar. Este conocimiento oculto lo cambia todo. La pobreza y la abundancia dejan de ser estados externos para convertirse en el reflejo del uso o desuso de esta facultad interna. El antagonista ya no es un sistema económico injusto o un destino cruel. El antagonista es la amnesia. Es el eco de la mentalidad de esclavo en el laberinto de la mente moderna. Este paradigma de dependencia se ha vuelto tan omnipresente que ni siquiera lo reconocemos. Está en la publicidad que nos dice que un producto nos completará, en los sistemas de lotería que venden la esperanza de una salvación externa, en la cultura de la celebridad que nos enseña a adorar a otros en lugar de cultivar nuestro propio genio. Vivimos inmersos en un océano de mensajes que nos recuerdan constantemente nuestra supuesta insuficiencia. Es de extrañar entonces que hayamos olvidado cómo usar nuestro poder.
Hemos sido entrenados para mirar hacia afuera en busca de respuestas, cuando la instrucción original nos ordenaba mirar hacia adentro. El conflicto, por tanto, no es una batalla por los recursos, sino una batalla por la percepción. Es la lucha entre la identidad de víctima y la identidad de creador. Cada día, en cada decisión, eliges en qué lado de esta guerra silenciosa te posicionas. Cada vez que culpas a las circunstancias, alimentas al esclavo interior. Cada vez que te preguntas, ¿qué puedo crear aquí?, activas al creador. Lo que nadie explica es que la mayor manipulación de la historia no fue financiera ni política, sino psicológica. Consistió en convencer a la humanidad de que era fundamentalmente impotente. Pero si el código fue diseñado con tanta precisión, si es una tecnología de la conciencia tan perfecta, entonces debe contener también las instrucciones para su reactivación. Y esas instrucciones han estado ahí, esperando, ocultas en las mismas palabras que creíamos entender. Lo que viene ahora no es solo una explicación, es la decodificación de un algoritmo que reescribe todo lo que creías saber sobre la causa y el efecto. El código se revela entonces no como una promesa, sino como un algoritmo mental. Un proceso de 3 pasos diseñado para activar esta facultad creadora. El primer paso es el mandato inicial: acuérdate. En nuestra cultura moderna, recordar es un acto pasivo, un simple acceso a un dato almacenado en la memoria. Pero en la psicología antigua, y especialmente en la hebrea, recordar era un acto de creación. Era traer algo del pasado o del potencial al presente con tal intensidad que se volviera real y operativo. No es un simple recuerdo, es un acto de alineación consciente. Pero ¿qué es lo que hay que recordar? Acuérdate de la fuente de tu poder. Psicológicamente, esto se traduce en un mandato para desviar tu atención de la evidencia de tus sentidos, de tus problemas, de tus miedos, de tu cuenta bancaria, y enfocarla deliberadamente en el hecho de que posees una capacidad creativa innata. Es un ejercicio de neuroplasticidad. Cada vez que te enfocas en la carencia, refuerzas las conexiones neuronales de la mentalidad de esclavo. Cada vez que, en medio del caos, te detienes y eliges conscientemente recordar tu poder intrínseco, estás construyendo nuevos caminos neuronales. Estás reconfigurando tu cerebro para operar desde el paradigma del creador. Este primer paso es el más difícil, porque va en contra de todo nuestro condicionamiento social. El mundo grita: mira tus problemas, pero el código susurra: recuerda tu poder. Es el acto de apartar la vista del lienzo vacío y aterrador y enfocarla en la paleta de colores infinitos que sostienes en tu mano. Este recordar es una declaración de intenciones contra la tiranía de la realidad aparente. Es decirle al guardián del sistema, tanto externo como interno, que te niegas a definirte por tus circunstancias. Es el primer y más crucial paso para reclamar tu soberanía mental. Sin este acto deliberado de reenfoque, los otros 2 pasos del algoritmo permanecen inactivos. Es la llave que se introduce en la cerradura. Una vez que la llave está en la cerradura, el segundo paso del algoritmo nos invita a girarla. La frase continúa, porque él te da. Aquí, la narrativa común se estrella de nuevo. La interpretación pasiva ve esto como la confirmación de un dador externo que interviene en momentos de necesidad. Pero, si seguimos la lógica del código, el significado es mucho más profundo y personal. Él te da no se refiere a una transacción que ocurre en el presente, sino a un hecho fundacional de tu existencia. No significa Él te está dando ahora, sino Él es la fuente de lo que ya te fue dado. Es el reconocimiento de que esta facultad, este coach, no es algo que debas adquirir, ganar o merecer. Es innata, es un don de fábrica, es parte de la estructura fundamental de la conciencia humana. Filósofos como los estoicos hablaban de la chispa divina,
o el logos interior, una porción de la razón universal presente en cada individuo. Psicólogos como Carl Jung postularon la existencia de un inconsciente colectivo y arquetipos universales, sugiriendo que nuestra psique individual está conectada a una fuente de poder y sabiduría mucho mayor. Lo que nadie explica es que estas ideas seculares y filosóficas son ecos del mismo principio codificado en Deuteronomio. Reconocer que esta facultad es un don innato tiene una consecuencia psicológica monumental. Te libera de la tiranía del merecimiento. La mentalidad de esclavo está obsesionada con ser digno. ¿Merezco la abundancia? ¿He sido lo suficientemente bueno? El paradigma del creador trasciende esta pregunta. No se trata de si mereces usar tus manos para construir una casa, simplemente son tus manos. No se trata de si mereces usar tu mente para resolver un problema, es simplemente tu mente. Este segundo paso es la aceptación radical de tu propia naturaleza. Es comprender que el poder creativo no es una recompensa por tu buen comportamiento, sino una herramienta inherente a tu condición de ser humano consciente. Es la comprensión de que la fuente de todo valor no está fuera, en el mercado o en el cielo, sino dentro, en 1900, la arquitectura misma de tu ser. Esta aceptación disuelve la culpa y la duda y te permite pasar al tercer y más potente paso del proceso, la acción. Y aquí, en el corazón del código, llegamos al punto de inflexión. La revelación que reorganiza todo lo que creíamos saber. El tercer paso del algoritmo es la frase completa, el poder para hacer las riquezas. La palabra clave es hacer, no recibir, no atraer, no pedir. Hacer. Es un verbo de acción, de creación, de manifestación. El núcleo del paradigma del creador. El poder del que habla el código es la imaginación creativa dirigida, la capacidad de concebir ideas, de visualizar soluciones, de diseñar sistemas, de resolver problemas y, en última instancia, de generar valor donde antes no lo había. Es la traducción de la energía mental, enfocada por el recuerdo y aceptada como innata en resultados materiales y tangibles. Pero la revelación más profunda, el secreto que lo cambia todo, reside en la última palabra: riquezas. Hemos sido condicionados para asociar esta palabra exclusivamente con el dinero. Y este es el mayor engaño del guardián del sistema. Porque si la riqueza es solo dinero, entonces el juego está amañado. Solo unos pocos pueden acumular grandes cantidades de capital financiero. Pero, ¿y si riqueza, en este contexto, tuviera un significado mucho más amplio y fundamental? La verdadera riqueza no es el dinero. El dinero es solo un símbolo, un vehículo para intercambiar valor. La verdadera riqueza es el valor mismo. Una idea que resuelve un problema es riqueza. Una relación que nutre y apoya es riqueza. La salud vibrante en tu cuerpo es riqueza. El conocimiento que te permite navegar el mundo con sabiduría es riqueza. Una obra de arte que inspira a miles es riqueza. El secreto, la verdad ignorada, es que el código 818 no es una fórmula para hacerse millonario. Es el manual de usuario de la conciencia humana para crear valor en cualquier forma. Es la descripción de la facultad universal para materializar la intención. El poder para hacer es el poder de transformar la nada en algo, el caos en orden, el problema en solución. Cuando comprendes esto, el universo entero se abre. Ya no estás limitado a buscar un trabajo para ganar dinero. Puedes empezar a preguntarte, ¿qué valor único puedo crear? ¿Qué problema puedo resolver? ¿Cómo puedo usar mi coach, mi poder innato, para hacer del mundo un lugar marginalmente mejor, más eficiente, más bello o más sabio? Entonces, el dinero se convierte en un subproducto natural, una consecuencia inevitable de la enorme cantidad de valor que estás generando.
Esta revelación puede sonar como una interpretación filosófica ingeniosa, pero ¿y si te dijera que la ciencia moderna, sin saberlo, ha pasado décadas validando cada paso de este antiguo algoritmo mental? Las pruebas no están en un solo lugar, sino esparcidas por los campos de la psicología, la neurociencia y la sociología, como las piezas de un rompecabezas que nadie se molestó en armar. Han sido ignoradas o minimizadas no por una conspiración, sino por la fragmentación del conocimiento. Cada disciplina estudió un fragmento del mecanismo, pero nadie vio la imagen completa porque no estaban buscando un código operativo de la conciencia. La psicología humana ha cartografiado este territorio con una precisión asombrosa, dándole nombres seculares a cada uno de los pasos del código. El primer paso, el cambio de paradigma del esclavo al creador, fue descrito en la década de 1950 por el psicólogo Julian Rotter bajo el nombre de locus de control. Rotter descubrió que los seres humanos operan en un espectro entre dos creencias fundamentales: aquellos con un locus de control externo, la mentalidad de esclavo, creen que sus vidas están controladas por fuerzas ajenas, la suerte, el destino, otras personas. Viven reaccionando. Aquellos con un locus de control interno, el paradigma del creador, creen que son los principales agentes de su propia vida, que sus acciones y actitudes determinan sus resultados. Este simple cambio de perspectiva, según décadas de estudios, es el predictor más potente de éxito académico, profesional y de bienestar personal. La verdad ignorada es que el mandato «acuérdate» no es una sugerencia mística, es una instrucción directa para cultivar un locus de control interno. Es la ciencia validando la sabiduría. Pero, ¿cómo se realiza este cambio? ¿Cómo se pasa de un locus de control externo a uno interno? La neurociencia nos da la respuesta y valida de nuevo el antiguo código. El mandato «acuérdate» es un acto de atención enfocada. Cada vez que conscientemente eliges recordar tu poder, en lugar de obsesionarte con tus problemas, estás ejecutando un proceso conocido como neuroplasticidad dirigida. El cerebro no es una estructura fija, es un sistema dinámico que se reconfigura constantemente en función de dónde pones tu atención. El neurocientífico Donald Hebb acuñó la famosa frase: las neuronas que se disparan juntas, se conectan juntas. Cuando te enfocas repetidamente en la carencia y la impotencia, fortaleces las vías neuronales de la víctima. Literalmente, construyes un cerebro de esclavo. Cuando, a través de la disciplina del recuerdo, enfocas tu atención en tu capacidad, en las soluciones, en tu poder intrínseco, creas y fortaleces nuevas autopistas neuronales. Estás, a nivel físico y biológico, construyendo un cerebro de creador. Esto es lo que nadie explica. La transformación personal no es un proceso de reingeniería neurológica. El código 818 no es solo un principio psicológico, es un manual de usuario para la neuroplasticidad consciente. Hemos estado buscando la prueba en textos antiguos, cuando ha estado todo el tiempo dentro de nuestra propia biología, esperando ser activada por la intención. La evidencia de este poder creativo no se limita a nuestra propia mente. Se extiende e impacta la realidad que nos rodea de formas que la ciencia social ha documentado, aunque a menudo sin comprender su implicación más profunda. Existe un experimento, casi una pieza de magia social documentada, que revela cuán poderosa es nuestra mente para moldear la realidad ajena. Es el efecto Pigmalión, demostrado por Robert Rosenthal en un famoso estudio escolar. A un grupo de profesores se les dijo, falsamente, que ciertos estudiantes al azar habían sido identificados como superdotados, con un potencial intelectual extraordinario. Al final del año, estos estudiantes, que
No eran diferentes de sus compañeros. Mostraron un aumento significativo en su coeficiente intelectual. ¿Por qué? Porque la creencia de los profesores en su potencial alteró sutilmente su comportamiento hacia ellos. Les dieron más atención, más estímulo, más desafíos. La creencia del profesor se convirtió en la realidad del alumno. Este fenómeno demuestra que el poder para hacer no es solo una fuerza interna, es una energía que proyectamos y que puede elevar o suprimir el potencial en otros. Es la prueba de que el paradigma desde el que operamos no solo crea nuestra riqueza, sino que participa en la creación de la riqueza o la pobreza del mundo que nos rodea. ¿Cuántas veces, operando desde la mentalidad de esclavo, hemos proyectado limitaciones sobre nuestros hijos, nuestros empleados o nosotros mismos, convirtiéndonos en los arquitectos inconscientes de su fracaso? Esta verdad sobre el poder inherente de la conciencia no es un descubrimiento moderno, es un conocimiento oculto que ha sido susurrado a lo largo de la historia por los sabios olvidados, aquellos filósofos que se atrevieron a mirar hacia adentro en lugar de hacia afuera. Los filósofos estoicos del antiguo imperio romano, como Marco Aurelio o Epicteto, construyeron todo su sistema de vida en torno a este principio. Su enseñanza central era la distinción entre lo que podemos controlar, nuestra ciudadela interior de pensamientos y juicios, y lo que no podemos controlar, los eventos externos. Enseñaban que la verdadera libertad y el poder no residen en cambiar el mundo, sino en dominar nuestra percepción del mundo. Epicteto, que era literalmente un esclavo, escribió: «No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas». ¿No es esta la misma instrucción que, acuérdate, es un mandato para retirar el poder que le hemos dado a las circunstancias y reclamarlo para nuestra propia conciencia? Esta filosofía fue olvidada o relegada a los círculos académicos porque su mensaje de autosuficiencia radical es una amenaza directa para cualquier sistema que dependa de la obediencia y el control. Un individuo que domina su mundo interior es ingobernable. El Renacimiento europeo fue, en esencia, un redescubrimiento a gran escala de este paradigma del creador. Después de siglos de una mentalidad colectiva dominada por el dogma y la dependencia de la autoridad eclesiástica, pensadores como Pico de la Mirandola reintrodujeron la idea radical de la dignidad y el poder del ser humano. En su oración sobre la dignidad del hombre, describe a Dios diciéndole a Adán que no le ha dado un lugar fijo ni una forma definida, sino la libertad de esculpirse a sí mismo en la forma que elija. No te he hecho ni celestial ni terrenal, ni mortal ni inmortal, para que, con libertad de elección y con honor, como hacedor y moldeador de ti mismo, te puedas formar de la manera que prefieras. Este manifiesto del Renacimiento es una paráfrasis casi perfecta del Código 818, despojado de su contexto original. Celebra la misma verdad, que nuestra mayor facultad no es la de obedecer, sino la de crear. La explosión de arte, ciencia e innovación que siguió no fue una coincidencia. Fue la consecuencia natural de una cultura que cambió su locus de control, que pasó de mirar al cielo en busca de respuestas a mirar hacia adentro en busca de poder. La historia misma es la prueba de que cuando la humanidad recuerda su coach, el mundo se transforma. Incluso en el ámbito de la sociología económica encontramos ecos de este mecanismo. El sociólogo Max Weber, en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, propuso una idea revolucionaria: que el surgimiento del capitalismo moderno no se debió únicamente a factores económicos, sino a un cambio fundamental en la psicología y las creencias de una parte de la población. La doctrina de la predestinación argumentaba
creó una profunda ansiedad en los creyentes, quienes buscaron señales de su salvación en el éxito mundano. El trabajo duro, la disciplina y la reinversión de las ganancias no se veían como un medio para ganar la salvación, sino como una demostración de que ya se era uno de los elegidos. Este cambio de paradigma, esta necesidad interna de probar su valor a través de la creación de riqueza, desató una de las fuerzas económicas más poderosas de la historia. Aunque enmarcado en un lenguaje teológico, el proceso subyacente es el mismo. Una creencia interna, profundamente arraigada sobre la propia identidad y propósito, que se traduce en una acción enfocada y sistemática en el mundo exterior, generando resultados materiales masivos. Es el código 818 operando a nivel de una civilización entera, aunque sus protagonistas no fueran conscientes del algoritmo que estaban ejecutando. Todas estas piezas, la psicología del control, la biología de la creencia, la sociología de la prosperidad y la filosofía de la autonomía, han estado siempre a la vista, pero como las estrellas de una constelación, solo forman una imagen cuando se trazan las líneas correctas entre ellas. El código de Deuteronomio es la línea que las une. Revela que no estamos ante ideas dispares, sino ante múltiples descripciones del mismo motor fundamental de la experiencia humana, la conciencia que se reconoce a sí misma como causa. La razón por la que este conocimiento oculto ha permanecido oculto es porque su aceptación exige una reestructuración total de nuestra identidad. Es más cómodo creer en la suerte que aceptar el poder de nuestra atención. Es más fácil culpar al sistema que asumir la responsabilidad de nuestra propia neuroplasticidad. Hemos preferido el consuelo de la impotencia a la carga de la libertad. Las pruebas siempre han estado ahí, no en textos sagrados, sino en el laboratorio de la vida. Pero conocer el mapa no es lo mismo que recorrer el territorio. La verdadera prueba no está en entender el mecanismo, sino en enfrentarse a la única fuerza del universo que puede sabotearlo, tu propia resistencia al cambio. Esta revelación sobre un código antiguo no habla realmente de dinero. Habla del alma humana, de su dualidad fundamental y de la guerra silenciosa que se libra en su interior. La tragedia de la condición humana, la fuente de gran parte de nuestro sufrimiento, es que nacemos como creadores, dotados de esta facultad innata para moldear la realidad, pero somos educados para vivir como criaturas de la circunstancia. Somos leones criados en un rebaño de ovejas, que hemos olvidado el rugido que llevamos en el pecho y hemos aprendido a balar por miedo a ser diferentes. Este conocimiento oculto no revela algo nuevo sobre el universo, revela algo antiguo y olvidado sobre nosotros mismos. Nos obliga a confrontar una pregunta aterradora. ¿La vida que estoy viviendo es una creación consciente o el resultado de una amnesia programada? La respuesta a esta pregunta define no solo tu cuenta bancaria, sino la esencia misma de tu existencia. Observa tu vida diaria, los patrones que se repiten con una precisión hipnótica. El eco del látigo del capataz del antiguo Egipto resuena en la notificación de un correo electrónico urgente de tu jefe a altas horas de la noche. La dependencia de la ración diaria de comida se refleja en la ansiedad con la que esperas el salario a fin de mes, sin importar cuánto ganes. La mentalidad de esclavo no desapareció, simplemente se modernizó. Se ha vuelto más sutil, más insidiosa. Ya no necesita cadenas de hierro porque ha forjado cadenas invisibles en nuestra psique. Se manifiesta en el trabajo que mantienes por seguridad, aunque drene tu alma. Se esconde en el desplazamiento infinito por las redes sociales, buscando una dosis de validación externa que nunca satisface.
Es la fuerza que te empuja a consumir en lugar de crear, a reaccionar en lugar de iniciar, a encajar en lugar de construir. Lo que nadie explica es que la mayoría de las prisiones modernas no tienen barrotes. Son paradigmas mentales que hemos aceptado como la única realidad posible. Este paradigma de dependencia es el arquitecto silencioso de tu autoimagen. Te ha enseñado a medir tu valor en función de factores externos: tu título, tu coche, el número de seguidores, la aprobación de los demás. Cuando operas desde esta mentalidad, tu identidad es frágil, un castillo de naipes a merced del viento de la opinión ajena. El síndrome del impostor, esa plaga de la mente moderna, no es más que la voz del esclavo interior susurrándote que no mereces tu éxito, que eres un fraude a punto de ser descubierto. ¿Por qué? Porque en el fondo, el esclavo no cree que pueda crear nada de valor por sí mismo. Todo lo bueno debe ser un golpe de suerte o un error que pronto será corregido. Esa voz que te dice que no eres suficiente, que necesitas otro curso, otro mentor, otro algo antes de poder empezar. Ese es el guardián del sistema, hablando desde dentro de tus propias murallas. Es el miedo a reclamar tu poder, porque si lo haces y fracasas, no tendrás a nadie a quien culpar. Esta verdad ignorada se infiltra incluso en el ámbito más íntimo de nuestras vidas, nuestras relaciones. ¿Cuántas veces hemos entrado en una relación desde la carencia, buscando en otra persona las piezas que creemos que nos faltan? Esperamos que nuestra pareja nos dé la felicidad, la seguridad o el propósito que no hemos sido capaces de generar por nosotros mismos. Esta es la manifestación más trágica de la mentalidad de dependencia. Convierte el amor en una transacción, una negociación constante para llenar un vacío interior. El creador, en cambio, aborda las relaciones desde la plenitud. No busca a alguien que lo complete, sino a alguien con quien co-crear una realidad más rica y expansiva. Entiende que la calidad de sus relaciones es un reflejo directo del valor que él mismo genera y aporta. No pide amor, se convierte en una fuente de amor. No exige respeto, encarna una dignidad que lo inspira naturalmente. El cambio de paradigma no solo transforma tus finanzas, redefine la forma en que te conectas con cada ser humano que encuentras. Cada decisión que tomas, por pequeña que sea, es un acto de lealtad a uno de estos dos paradigmas. Es una votación. Cuando eliges la queja en lugar de la solución, votas por el esclavo. Cuando eliges la excusa en lugar de la responsabilidad, votas por el esclavo. Cuando eliges el miedo en lugar de la acción, votas por el esclavo. Pero cuando, frente a un desafío, te preguntas, ¿qué puedo crear? Aquí emites un voto por el Creador. Cuando asumes la responsabilidad de tus emociones, en lugar de culpar a otros por cómo te sientes, votas por el Creador. Tu vida no es la suma de grandes decisiones épicas, sino el resultado acumulado de miles de pequeños votos diarios. Tu realidad actual es el gobierno que has elegido, pensamiento a pensamiento. Esta comprensión te coloca en una encrucijada perpetua. Ya no hay piloto automático. Cada momento es una elección consciente. ¿Refuerzo las cadenas de mi condicionamiento o ejerzo el poder de mi conciencia? Y aquí es donde la revelación deja de ser una idea inspiradora y se vuelve peligrosa. Es peligrosa para tu zona de confort. Es peligrosa para la cómoda narrativa de la víctima que a veces nos gusta habitar. Hay un extraño consuelo en la impotencia. Si el mundo es injusto y yo soy una víctima, entonces no soy responsable de mi situación. Puedo quejarme, puedo culpar, y mi ego permanece intacto. Culpar al sistema es un bálsamo. Pero el paradigma del Creador te arrebata ese consuelo. Te desnuda frente al espejo de tu propia soberanía. El precio de este poder es la renuncia total y absoluta a la excusa. Si posees la facultad de crear valor,
entonces cada rincón de tu vida que carece de él es un área donde has abdicado de tu poder. Esta verdad es un fuego que quema la maleza de la autoindulgencia y no deja nada más que la tierra fértil de la responsabilidad radical. ¿Estás preparado para esa clase de incendio? ¿Has entendido el mapa del código? ¿Has visto las pruebas en la ciencia y la historia? ¿Has sentido el peso de esta nueva responsabilidad en tu propia vida? La tensión que sientes ahora no es solo intelectual, es visceral. Es el despertar de un gigante dormido dentro de ti. Es la parte tuya que siempre supo que había algo más, que se rebelaba contra la idea de ser un simple efecto de causas externas. Ahora tienes el lenguaje para entender esa rebelión, pero entender el mecanismo no es lo mismo que dominarlo. La activación del código no es un acto pasivo de comprensión, sino una confrontación activa con las fuerzas internas que se oponen a él. No luchas contra un hábito, sino contra una sombra inteligente, antigua y profundamente arraigada, que ha aprendido a amoldarse a la forma de tus miedos más profundos. Y para vencerla, primero debes mirarla a los ojos. Hemos desglosado el algoritmo, hemos identificado sus 3 pasos y hemos reunido las pruebas de su validez en la psicología y la neurociencia. Parece que el misterio está resuelto. Ahora sabes que posees un poder, un coach, y tienes un método para activarlo. Recordar, aceptar y hacer. La mente lógica se siente satisfecha. El buscador ha encontrado el mapa del tesoro. Pero, ¿y si te dijera que todo lo que hemos explorado hasta ahora es solo la antesala de la verdadera revelación? ¿Y si el mapa que crees tener en tus manos solo muestra el camino hacia la puerta, pero no te dice nada sobre el universo que se encuentra al otro lado? Hemos estado tan concentrados en descifrar la palabra poder que hemos pasado por alto el engaño final, el velo más sutil que oculta el verdadero significado del código. El punto de inflexión de todo este viaje no reside en cómo generar riqueza, sino en la redefinición de lo que la riqueza es. Y esta es la revelación que no solo reorganiza todo lo anterior, sino que puede destruir o liberar tu vida para siempre. Llegamos al corazón del código, al punto de inflexión, la revelación que reorganiza todo lo que creíamos saber. El tercer paso del algoritmo es la frase completa: el poder para hacer las riquezas. La palabra clave es hacer, no recibir, no atraer, no pedir, hacer. Es un verbo de acción, de creación, de manifestación. Este es el núcleo del paradigma del creador. El poder del que habla el código es la imaginación creativa dirigida, la capacidad de concebir ideas, de visualizar soluciones, de diseñar sistemas, de resolver problemas y, en última instancia, de generar valor donde antes no lo había. Es la traducción de la energía mental, enfocada por el recuerdo y aceptada como innata en resultados materiales y tangibles. Pero la revelación más profunda, el secreto que lo cambia todo, reside en la última palabra: riquezas. Hemos sido condicionados para asociar esta palabra exclusivamente con el dinero. Y este es el mayor engaño del guardián del sistema. Porque si la riqueza es solo dinero, entonces el juego está amañado. Solo unos pocos pueden acumular grandes cantidades de capital financiero. Pero, ¿y si riqueza, en este contexto, tuviera un significado mucho más amplio y fundamental? La verdadera riqueza no es el dinero. El dinero es solo un símbolo, un vehículo para intercambiar valor. La verdadera riqueza es el valor mismo. Una idea que resuelve un problema es riqueza. Una relación que nutre y apoya es riqueza. La salud vibrante en tu cuerpo es riqueza. El conocimiento que te permite navegar el mundo con sabiduría es riqueza. Obra de arte que inspira a miles es riqueza.
El secreto, la verdad ignorada, es que el código 818 no es una fórmula para hacerse millonario, es el manual de usuario de la conciencia humana para crear valor en cualquier forma. Es la descripción de la facultad universal para materializar la intención. El poder para hacer es el poder de transformar la nada en algo, el caos en orden, el problema en solución. Cuando comprendes esto, el universo entero se abre. Ya no estás limitado a buscar un trabajo para ganar dinero. Puedes empezar a preguntarte, ¿qué valor único puedo crear? ¿Qué problema puedo resolver? ¿Cómo puedo usar mi coach, mi poder innato, para hacer del mundo un lugar marginalmente mejor, más eficiente, más bello o más sabio? Y el dinero entonces se convierte en un subproducto natural, una consecuencia inevitable de la enorme cantidad de valor que estás generando. Esta revelación tiene consecuencias prácticas, psicológicas y filosóficas que son tan liberadoras como aterradoras. Si el poder de crear valor es una facultad innata, entonces la narrativa de la víctima se derrumba por completo. La pobreza, en su nivel más fundamental, deja de ser una falta de recursos externos y se revela como una amnesia de nuestro poder interno. Es un estado de desconexión con nuestro coach. Ya no hay excusas. No puedes culpar al gobierno, a la economía, a tu familia o a tu pasado. Por supuesto, las circunstancias externas existen y plantean desafíos, pero el código revela que la herramienta fundamental para superar esos desafíos reside dentro de ti. La responsabilidad se traslada de forma radical y absoluta del exterior al interior. La vida deja de ser algo que te sucede y se convierte en algo que tú generas, momento a momento, con cada pensamiento, cada decisión y cada acción. Esto es lo que nadie explica sobre la verdadera libertad. Viene acompañada de una responsabilidad total. El esclavo es libre de responsabilidad. Su amo decide por él. Absolutamente responsable de sus creaciones. Cada fracaso y cada éxito es un reflejo directo de cómo ha utilizado su poder. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que cada resultado en tu vida, bueno o malo, es un espejo de tu estado de conciencia? Esta verdad es incómoda. Es más fácil creer que somos peones en un juego cósmico, sujetos a las fuerzas del azar. Aceptar que eres el jugador principal, el que mueve las piezas, es abrumador. Significa que si no te gusta tu realidad actual, solo hay una persona que puede cambiarla, y esa persona te está mirando desde el espejo. Este paradigma no ofrece consuelo fácil, ofrece poder, y el poder siempre exige coraje. El coraje de mirar tu vida a los ojos y decir, yo he creado esto, y si he creado esto, también puedo crear algo diferente. La aceptación de esta responsabilidad radical te enfrenta directamente con tu antagonista más formidable, tu propio condicionamiento. El guardián del sistema no es solo una fuerza externa, tiene un agente infiltrado en tu propia psique. Es la voz de la duda, el miedo al fracaso, el síndrome del impostor. Es la sombra de la mentalidad de esclavo que susurra en los momentos de silencio. ¿Quién te crees que eres para crear algo? No tienes el talento, ni la educación, ni los contactos. Es mejor no intentarlo, así no te decepcionarás. Esta voz es el eco de generaciones de condicionamiento social que nos ha enseñado a encajar, a no destacar, a consumir en lugar de crear. La batalla, por tanto, no se libra en el mundo exterior, sino en el campo de batalla de tu propia mente. Activar el código 818 no es un acto único, sino una práctica diaria, una guerra de guerrillas contra tus propias creencias limitantes. Cada vez que decides actuar a pesar del miedo, estás ejerciendo tu coach. Cada vez que eliges enfocarte en una solución en lugar de obsesionarte con un problema, estás aplicando el primer paso. Acuérdate, cada vez que te perdonas por un error,
y te levantas para intentarlo de nuevo, estás honrando la naturaleza innata de tu poder. Lo que la psicología humana nos enseña es que el cerebro es maleable. Las creencias no son sentencias de por vida, son patrones neuronales que pueden ser reescritos. El proceso de activar tu poder creativo es, literalmente, un proceso de reconfigurar tu mente. Es un entrenamiento consciente para desmantelar al guardián interior y entronizar al creador. Este es el verdadero trabajo. No se trata de visualizar un cheque en tu buzón. Se trata de forjar una nueva identidad, una en la que te identificas no con lo que tienes, sino con lo que eres capaz de crear. Y este cambio de identidad es la transformación más profunda que un ser humano puede experimentar. Para reforzar este nuevo paradigma, es crucial entender que el Código 818 no es una idea aislada o anómala en la historia del pensamiento humano. Es una expresión de una verdad perenne, un conocimiento oculto que ha sido descubierto y redescubierto por sabios y filósofos a lo largo de los siglos, aunque usaran un lenguaje diferente. El sabio olvidado, el arquetipo de esta sabiduría ancestral, no habla con una sola voz, sino con muchas. Lo escuchamos en los alquimistas medievales, cuya búsqueda de transformar el plomo en oro no era una empresa química, sino una profunda metáfora de la psicología humana. La transformación de una conciencia básica y temerosa, plomo, en una conciencia iluminada y creadora, oro. El poder para hacer es la piedra filosofal. Lo escuchamos en los escritos de los filósofos del Renacimiento, como Pico de la Mirandola, quien en su oración sobre la dignidad del hombre argumentaba que la grandeza del ser humano reside en su capacidad para moldearse y crearse a sí mismo. Lo vemos en los principios de la física cuántica, donde el acto de la observación parece influir en la realidad observada, sugiriendo, a un nivel fundamental, que la conciencia no es una mera espectadora pasiva del universo, sino una participante activa en su despliegue. Estas conexiones no son coincidencias, son la prueba de que estamos lidiando con un principio fundamental de la existencia. El Código de Deuteronomio es simplemente una de las codificaciones más antiguas, claras y directas de este principio operativo. Comprender esto te protege del escepticismo. Ya no es una creencia basada en un solo texto antiguo. Es un patrón reconocido a través de múltiples disciplinas y épocas. Es una verdad ignorada que ha estado golpeando a la puerta de la conciencia humana durante milenios, esperando ser reconocida y, lo más importante, ser vivida. Llegamos ahora a la etapa final de nuestro viaje de revelación, la preparación emocional para integrar este conocimiento. Descubrir que posees el poder de crear tu realidad es como si te dijeran que has estado viviendo en una casa pequeña y oscura, sin saber que en realidad es un palacio con infinitas habitaciones. La primera reacción es de euforia, pero la segunda es de un vértigo abrumador. Si tengo este poder, ¿por qué mi vida es como es? Esta pregunta puede llevar a una profunda culpa por el pasado, pero el código no es un arma para juzgarte, es una herramienta para construir tu futuro. La mentalidad de esclavo se enfoca en la culpa y el arrepentimiento. La mentalidad de creador se enfoca en el aprendizaje y la aplicación. El pasado no fue un error, fue el campo de entrenamiento necesario para que pudieras estar aquí, ahora, listo para recibir este conocimiento. Aceptar la carga de esta libertad significa entender que el camino del creador no es más fácil. De hecho, a menudo es más difícil. Requiere una vigilancia mental constante, una disciplina para dirigir tus pensamientos y una resiliencia para enfrentar los fracasos, no como veredictos sobre tu valía, sino como datos para ajustar tu estrategia. Es la diferencia entre ser un pasajero en un autobús
y ser el conductor. El pasajero puede dormir, quejarse del tráfico, culpar al conductor. El conductor debe estar despierto, atento, tomando decisiones en cada momento. El viaje puede ser más estresante, pero solo el conductor elige el destino. Esta es la elección que se te presenta ahora. Puedes escuchar esta revelación, encontrarla interesante y volver a tu vida como pasajero. O puedes tomar el volante, puedes aceptar la responsabilidad radical, el esfuerzo constante y la libertad incomparable que conlleva ser el creador consciente de tu experiencia. Este es el umbral final. No es una decisión que se toma a la ligera. Es el compromiso más profundo que puedes hacer. El compromiso contigo mismo. Hemos viajado desde el desierto de la mentalidad de esclavo hasta el umbral del paradigma del creador. Hemos desmantelado una narrativa de dependencia y hemos revelado un código de poder interior. Hemos descubierto que la frase «acuérdate de que es tu Dios quien te da el poder para hacer las riquezas» no es una promesa de rescate, sino un manual de instrucciones para la conciencia. Un algoritmo en 3 pasos. Recordar tu naturaleza creadora, aceptar que este poder es innato y usarlo para hacer, para generar valor en el mundo. Hemos entendido que la verdadera riqueza no es el dinero, sino el valor que creamos, y que el dinero es solo una de sus muchas consecuencias. La verdad ignorada ha sido revelada. No estás aquí para encontrar tu lugar en el mundo, sino para crearlo. Tu vida ya no es una serie de eventos aleatorios, sino un lienzo en blanco. Cada día, cada hora, cada pensamiento es una pincelada. Ya no puedes vivir en piloto automático, porque ahora conoces el secreto. El conocimiento oculto ha salido a la luz, y con él una responsabilidad ineludible. La pregunta ya no es ¿qué me dará la vida?, sino ¿qué voy a crear con la vida que me ha sido dada? Esta transformación de la percepción es el verdadero tesoro. Es un cambio que altera tus decisiones, fortalece tu identidad y te conecta con un propósito más profundo. Dejas de ser un efecto para convertirte en una causa. Este es el mapa. Pero el viaje lo haces tú. La próxima revelación te está esperando, pero solo puede ser descubierta por aquellos que se atreven a aplicar la primera. Ahora que las puertas de la percepción han sido abiertas, ¿qué es lo primero que vas a crear? Si este viaje ha resonado contigo, si sientes que algo fundamental ha cambiado en tu interior, suscríbete y únete a esta comunidad de buscadores. Porque lo que hemos descubierto hoy es solo el primer código. Hay otros, igual de poderosos, esperando ser descifrados. Y la única forma de continuar este viaje es juntos. Deja un comentario abajo compartiendo la revelación que más te ha impactado. Tu historia es una pieza del rompecabezas que estamos armando. Hemos viajado desde el desierto de la mentalidad de esclavo hasta el umbral del paradigma del creador. Hemos desmantelado una narrativa de dependencia que ha mantenido a la humanidad en un estado de amnesia durante milenios, y en su lugar hemos revelado un código de poder interior. Hemos descubierto que la frase «acuérdate de que es tu Dios quien te da el poder para hacer las riquezas» no es una promesa de rescate, sino un manual de instrucciones para la conciencia, un algoritmo atemporal en 3 pasos. Recordar tu naturaleza creadora, aceptar que este poder es innato y usarlo para hacer, para generar valor en el mundo. Hemos visto cómo la psicología, la neurociencia y las grandes corrientes filosóficas de la historia han validado, sin saberlo, cada pieza de este conocimiento oculto. Las piezas del rompecabezas siempre estuvieron ahí, esparcidas a plena vista, pero ahora, por primera vez, vemos la imagen completa. El misterio no era lo que el universo podía darnos, sino lo que nosotros éramos capaces de darle al universo. La verdad ignorada
en su forma más pura y destilada, es esta: no estás aquí para encontrar tu lugar en el mundo, sino para crearlo. La fuente de toda riqueza, de todo valor, de toda solución, no reside fuera de ti. Reside en la arquitectura misma de tu conciencia, en esa facultad innata, ese coach, para transformar la energía del pensamiento en la materia de la realidad. Tu vida ya no es una serie de eventos aleatorios que te suceden, sino un lienzo en blanco. Cada día, cada hora, cada pensamiento es una pincelada. Ya no puedes vivir en piloto automático, porque ahora conoces el secreto. El conocimiento oculto ha salido a la luz, y con él una responsabilidad ineludible y gloriosa. La pregunta fundamental de tu existencia ya no es ¿qué me dará la vida?, sino ¿qué voy a crear con la vida que me ha sido dada? Esta transformación de la percepción es el verdadero tesoro que hemos desenterrado. Es un cambio de filtro que altera fundamentalmente cómo experimentas la realidad. Un problema ya no es un obstáculo, es una oportunidad para crear una solución. Una carencia ya no es una sentencia, es una invitación a generar valor. Una relación fallida no es un fracaso, es un dato para aprender a crear conexiones más auténticas. Dejas de ser un efecto para convertirte en una causa. Este es el poder que te ha sido devuelto. No es un poder sobre los demás, sino el poder sobre la única cosa que realmente puedes controlar: tu propio estado de ser y las creaciones que emanan de él. Este es el paradigma que te libera de la prisión de las circunstancias. Lo que nadie explica es que la batalla más grande de la humanidad no es entre naciones, ideologías o clases sociales. La batalla fundamental se libra dentro de cada individuo. Es la guerra silenciosa entre el esclavo, que anhela la seguridad de las cadenas conocidas, y el creador, que anhela la libertad aterradora del lienzo en blanco. Entre la voz que susurra «no eres suficiente» y la intuición que ruge «eres infinito». Al entender este código, no solo has recibido un mapa para la prosperidad material, sino una brújula para navegar esta guerra interior. La lección universal es que tu estado natural no es la impotencia, sino el poder. Y tu propósito más profundo no es sobrevivir, sino crear. Este es el mapa, pero el viaje lo haces tú. La información por sí sola no cambia nada. Es la aplicación constante, la práctica diaria de recordar, aceptar y hacer, lo que forja una nueva realidad. La próxima revelación, el siguiente nivel de comprensión, no se encuentra en otro vídeo o en otro libro. Se encuentra en tu propia vida, esperando ser descubierta por aquellos que se atreven a aplicar lo que han aprendido hoy. El conocimiento es la llave, pero tú eres la puerta. Debes elegir atravesarla cada día, con cada decisión, con cada pensamiento. Has sido despertado de un largo sueño. Ahora, la verdadera aventura comienza. Las puertas de la percepción han sido abiertas y el paradigma que te limitaba ha sido expuesto. Ahora que sabes que el poder de dar forma a tu mundo reside dentro de ti, la pregunta final no es para nosotros, es para ti. ¿Qué es lo primero que vas a crear? Si este viaje ha resonado en lo más profundo de tu ser, si sientes que algo fundamental ha cambiado, entonces no estás solo. Suscríbete y únete a esta comunidad de buscadores y creadores. Comparte este video con alguien que necesite recordar su poder, porque lo que hemos descubierto hoy es solo el primer código. Hay otros, igual de poderosos, esperando ser descifrados. Y la única forma de continuar este viaje de revelación es juntos.